muy bendecido por Dios allí y yo creo que aquí también. Bueno, vamos a mirar aquí esa parte del verdadero propósito del ayuno y de la oración. Muchos sabemos, hermanos, acerca de esto, porque realmente hay algunos conceptos, hay algunos argumentos que nosotros los cristianos tal vez hemos levantado, pero que no son bíblicos al respecto del tema que estamos proponiendo. Y por eso es importante, por la Biblia, poder nosotros refutar todos estos argumentos que no son bíblicos en cuanto a la oración y el ayuno. Por ejemplo, hay quienes creen que por el hecho de ayunar y de orar se van a salvar. Pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Yo pienso que nosotros somos salvos solamente por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Y si somos salvos tenemos que hacer lo que la Biblia dice, no como una imposición, pero sí como un fruto o una consecuencia de la vida cristiana, y es la oración y el ayuno. Es importante tener en cuenta esto. Dice aquí, entonces ellos le dijeron, ¿quiénes eran ellos? Ya en el versículo 30 de San Lucas del capítulo 5 nos muestra que los que estaban hablando con el Señor o le estaban refiriendo estas palabras eran los escribas y los fariseos, porque ellos estaban murmurando contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El Señor le respondió: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces los fariseos y los escribas pensaban que ellos eran tan santos que el hecho de sentarse a comer en la mesa con un pecador, para ellos eso era un acto abominable. Y si lo vemos en la ley, el pueblo judío no se sentaba en la mesa a comer con gentiles, porque para ellos eso era abominación. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos andaban con Jesús, se sentaban con los pecadores, se sentaban con los gentiles. No era para practicar pecado con ellos, sino más bien para poderles presentar el plan de salvación, porque estaban perdidos. Porque ¿cómo iban a ganarse en ellos a los perdidos si no compartían con ellos la palabra del Señor? Bendito el Señor. Pero como los fariseos y los escribas eran tan religiosos, eran tan legalistas la palabra también, lo tomaban por otro lado. Por eso es que a Jesús siempre lo estaban criticando, siempre le estaban condenando, porque Él les decía: yo vine a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores al arrepentimiento. Amén. Como que les estaba diciendo aquí, ya en el versículo 33, ellos, los fariseos, los escribas: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Y muchas veces, y hacen oraciones. Asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Como que les estaba diciendo, el Señor les responde: bueno, ¿ustedes cómo les ocurre que el que está de bodas, el que tiene al esposo, se va a poner en estas cosas? Pero el día que el esposo les sea quitado, entonces van a orar y van a ayunar. Bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor, hermanos.
Es como si los fariseos estuvieran diciendo con esto: los discípulos de Juan sí son bien espirituales, sí son consagrados, sí son santos, igual nosotros que somos o que hacemos, oramos, ayunamos, diezmamos, hacemos todo esto, pero criticaban y murmuraban y condenaban a aquellos que parecía ser que no lo hacían, porque entre otras cosas no es que los discípulos no lo hicieran, no es que Jesús no lo hiciera, sino que ellos no eran de los que se estaban echando cepillo ni estaban mostrando que ayunaban y que oraban, sino que simplemente, como dice el Señor, andaban en lo secreto, oraban en lo secreto, ayunaban tal vez en lo secreto, y como Dios ve en lo secreto, entonces Él es quien recompensa en público. Bendito el Señor. Estaban catalogando a los discípulos de Jesús como hombres carnales, como hombres que no oraban, que no ayunaban. Bendito el nombre del Señor. Bueno, yo quiero decirle que la oración siempre, la oración del cristiano, creo yo por la Biblia, y el ayuno debe tener un propósito definido. Nosotros no podemos orar por orar. Yo creo que aquí los que estamos en el culto no venimos al culto solamente por costumbre, solamente porque es tradición en nosotros, solamente porque el martes hay culto, el jueves hay culto, el sábado, el domingo. Nosotros cada vez que nos acercamos a Dios por la fe a través de los cultos, pienso y creo yo que lo hacemos con un propósito, lo hacemos con una buena intención. Entonces buscando en agradecimiento, en reconocimiento, venir a adorar al Señor, venir a servirle al Señor. Amén. Yo pienso que ese debe ser el propósito de venir al culto. Igual, el propósito que debemos tener al ayunar y al orar, siempre tiene que haber una intención, siempre tiene que haber un buen propósito. Los fariseos pensaban que el mero hecho de orar y de ayunar, eso lo justificaba delante de Dios. Pero por la Biblia podemos ver que el ayuno y la oración tienen un propósito específico. No todo el que ayuna agrada a Dios, no todo el que ora agrada a Dios, porque puede ser que usted ore y mucho, o puede ser que usted ayune y mucho, pero también puede ser que usted no ande muy bien con Dios, y esa oración y ese ayuno no es aceptado delante de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que ayuna y ora, y no digo con esto, entiéndame bien, no me vaya a malinterpretar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hermanos. ¿Sí creen que hay que orar? Y hay que ayunar, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con un propósito, porque definitivamente hay gente que ayuna y que ora y no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que tal vez ellos no agradan a Dios? Porque, hermanos, el propósito de muchos de ellos no es el propósito por el cual el Señor quiere que usted ore y que usted ayune. Hay gente, decíamos a las hermanas esto hace ya días, hay personas, hay cristianos que el propósito de ellos al ayunar es querer ser más espirituales. El propósito de muchos cristianos al orar es querer ser más espirituales. Hay gente que ayuna para
criticar y condenar a otros. Hay gente que ora y ayuna para juzgar a otros. Hay gente que ayuna y ora para mostrar que ayunan. Sí se puede presentar, eso se presenta. Hay gente que ayuna y ora por costumbre. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de la oración? ¿Cuál es el verdadero propósito del ayuno, hermanos? ¿Cuál es el ayuno que Dios aprueba, que Dios anhela de nosotros? Una pregunta, yo les pregunto: ¿podrá el ayuno y la oración salvar a alguien? Yo pregunto, ¿podrá el ayuno y la oración salvar a alguien? Pues yo realmente no creo. Yo no creo eso. Pero los salvos ayunan y oran. Eso es distinto. Eso es diferente. Pero hay quienes le ponen más énfasis al mismo ayuno y a la misma oración que al Señor Jesucristo. Hay quienes convierten la oración como algo que definitivamente es más grande que todas las cosas. No. Y el más grande aquí es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y lo que hacemos aquí, lo hacemos todos por la gracia de Jesucristo. Si usted ora, si usted ayuna, si usted diezma, si usted viene al culto, si usted es consagrado, usted lo hace o lo debe de hacer a través del trono de la gracia de Jesucristo. Amén. No dicen amén, pero creo que así es. Si el ayuno y la oración y el que diezma y el que viene al culto, si eso salvara realmente, en la antigüedad todos los fariseos y los escribas hubieran sido salvos, porque esa gente ayunaba, esa gente oraba, esa gente no faltaba a la sinagoga, esa gente diezmaba, esa gente era religiosa a morir. Y la gran mayoría se perdieron. ¿Por qué? Porque Dios mira la intención del corazón. Dios mira el propósito por el cual o con el cual usted está haciendo las cosas. No está tanto en el ejercicio de lo que hacemos. Está es en la intención del corazón, con qué propósito estamos haciendo las cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué se perdieron muchos escribas y muchos fariseos? Aún ayunando, aún orando, aún yendo a los cultos, se perdieron. ¿Por qué? Porque ellos le pusieron más énfasis a eso y no se dieron cuenta que al frente de Dios estaba Jesucristo, que es más grande que todas las cosas. ¿Alguien tiene alabanzas para Jesús, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué necesitamos para ser salvos, hermanos? Necesitamos un genuino arrepentimiento, una verdadera conversión a Dios y por la fe, recibir a Cristo. Porque, hermanos, si el hombre se salvara porque ayuna, porque ora, porque da esto, porque hace aquello, mire el ladrón que estaba junto a la cruz, junto a Jesús en la cruz, no tuvo tiempo ni de bautizarse. Y aunque el bautismo es un mandato bíblico, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, ¿cierto? Pero este hombre no tuvo tiempo de nada. Simplemente Cristo, cuando oyó las palabras del ladrón, porque el ladrón, entre otras cosas, por recordar, le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Cristo no vio tanto las palabras del ladrón, sino que Cristo miró la intención del corazón del ladrón, porque Cristo mira las intenciones del corazón. Y cuando vio la intención sincera y un arrepentimiento en su corazón, Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una sola oración hizo el ladrón. Bendito el nombre de Jesús. Y Cristo lo salvó. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Entonces, hermanos, nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. No porque oramos mucho, no porque ayunamos mucho, no porque diezmamos, no. Eso hay que hacerlo. Jesús le dijo a esos fariseos: ustedes diezman el comino, la mente y todas esas cosas, y está bien, hay que hacer eso, pero dejan lo más importante, la justicia, la misericordia. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer ¿qué? La otra. Bendito el Señor. Mire, leamos aquí en Romanos capítulo 12 rápidamente, hermanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, oiga bien, mire lo que decía Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada. ¿A cuántos se nos ha dado la gracia? A ver, ¿a cuántos? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué dice Pablo que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos? Porque a veces hay gente, o habemos gente tal vez, que cuando ayunamos o cuando oramos o cuando servimos o cuando nos creemos más consagrados que otros, tenemos un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Ah, yo ayuno, pienso yo. De pronto usted ha pensado, no sé, yo ayuno, yo oro, yo soy consagrado, yo soy santo, no. Usted piensa así y cree así, pero el apóstol Pablo dice: recuerde que todo lo que le ha sido dado a usted y me ha sido dado a mí es por la gracia de Dios. No tenga un alto concepto de sí mismo el que debe tener. Piense de usted con mucha ¿qué? Cordura, con mucha humildad, con mucha sencillez. Amén, amén. Entonces el que ora, el que ayuna, eso puede ser que traiga consigo tener un más alto concepto del que debe tener. El ayuno, la oración, no es para creerse más espiritual que otros. Al contrario, el ayuno es una manera de presentarnos delante de Dios, ¿cierto? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestra vida, nuestro culto racional. Amén. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Uno ora o uno ayuna, hermanos, y uno se presenta ante Dios con una intención, con un propósito. Uno quiere darle gracias, uno quiere darle reconocimiento, uno quiere adorarle, uno quiere servirle, uno quiere pedirle algo, uno se quiere santificar. Debe de haber un propósito, debe de haber una buena intención. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y todo viene a través de la gracia, porque todo es por gracia. Porque el ayuno del Nuevo Testamento es a través del trono de la gracia. Amén. No para decir que yo soy más espiritual, sino para orar con propósitos determinados. Cuando uno, hermanos, por ejemplo, quiere orar por alguien que está, un ejemplo, una persona que está endemoniada, una persona que está gravemente enferma, ese debe ser un buen propósito. Voy a ayunar, voy a orar porque hay gente, esta persona, vamos a orar por ellos. Presentar ese sacrificio, presentar nuestra vida delante de Dios para que Dios nos use, si es su voluntad. Amén. Entonces, presenta uno ese sacrificio, esa vida ante el Señor, para que Dios tenga misericordia. Y todo es a través del trono de la gracia de Dios. Amén. Empieza uno a orar y a ayunar con un propósito. Por eso Pablo decía: por la gracia que me es dada. Pablo no lo decía para jactarse, sino
que todo nos ha sido dado por la gracia de Jesucristo. Hermano, porque esto era lo que hacían los fariseos. ¿Sabe qué hacían? Ellos se jactaban, ellos se creían mejores, ellos tenían un más alto concepto de sí mismos del que debían de tener. Bendito el Señor. Así que imagínense usted, cuando veían a alguien que no ayunaba, cuando veían a alguien que no oraba, lo condenaban, lo condenaban. Tus discípulos no ayunan, tus discípulos no oran, son comelones, son bebedores. A Cristo lo llamaron comelón y bebedor de vino. Amén. Sí dice la Biblia, que estamos hablando de lo que la Biblia dice. A Cristo tal vez no lo vieron ayunando, ¿cierto? No lo veían orando. Pero ¿será que Cristo ayunaba y oraba? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí oraba y ayunaba, ¿cierto? Lo que pasa es que Cristo no se estaba mostrando. Vean, no se dieron cuenta que Cristo, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Se metió solito, lo llevó el Espíritu al desierto y estuvo orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo se dio cuenta la gente que había ayunado y había orado todo ese tiempo? ¿Cómo se dio cuenta? Porque la Biblia dice que Él regresó en el poder del Espíritu. Esa es la demostración de un hombre o de una mujer que ora y que ayuna. Entonces usted no tiene por qué estar mostrando ni hacer como los fariseos, que oro, que ayuno. No, Señor. Hermano, el ayuno, la oración es algo íntimo con Dios. Claro, cuando se convoca, cuando es congregacional, cuando se invita a la oración, al ayuno y tenemos que venir, hay que hacerlo. Si usted tiene el tiempo, tiene la oportunidad, si hay una intención, si hay una necesidad, usted debe de hacerlo. Amén. Bendito el Señor. Pero no para mostrar, no para decir, no para criticar, no para juzgar a otros que no lo hacen. Porque puede ser que usted se esté metiendo, si lo ha hecho, en un problema con Dios, porque usted ve, este nunca lo veo ayunando, nunca lo veo orando. No, ¿usted qué sabe? ¿Acaso le tiene que mostrar a usted que ora o que ayuna? Hermano, el Señor es el que sabe todas las cosas. Alabanzas al Señor. Habrá una alabanza para Jesús. Hermanos, todo en la vida cristiana tiene un propósito, todo tiene un tiempo. No se ayuna por ayunar, no se ora por orar, se ayuna y se ora con propósitos definidos. Gloria a Jesús, digamos gloria a Jesús. Lucas 18 rápidamente, porque el tiempo como es oro, imagínense. Pero gracias a Dios que todavía está medio brisando y ustedes. Versículo 9. Mire lo que habla aquí. Unos que confiaban en sí mismos como justos. Unos que confiaban ni siquiera confiaban en Dios, confiaban en sí mismos. Se creían justos. ¿Y qué hacían? Menospreciaban a los otros. El Señor también les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era ¿qué? Un fariseo. ¿Y el otro quién era? Publicano. Mire cómo oraba el fariseo. El fariseo oraba, se ponía en pie y la Biblia dice que oraba consigo mismo. ¿Será que hay cristianos que oran consigo mismo? Oraba consigo mismo y decía, vea, mire lo que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que hay allí en esa esquina. Bendito el nombre de Jesús. ¿Se creía justo o no se creía justo? Porque ayunaba, ¿cierto? Porque oraba, porque diezmaba. Pero mire lo que sigue diciendo: ayuno, ¿cuántas veces a la semana? Dígalo. 2 veces a la semana. Es decir, era un hombre que ayunaba tremendo, oraba. Doy diezmo de todo lo que gano. Y bueno, una cantidad de cosas demás que hacía. Él se creía justo porque ayunaba, porque diezmaba, porque oraba, ¿cierto? Pero se justificaba a sí mismo, a sí mismo. Bendito el Señor. La oración de ellos, el ayuno de ellos, el diezmo de ellos era para eso, para justificarse. Pero mire lo que dice
del publicano. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, gloria a Dios. Mire, hermano, estos fariseos cómo menospreciaban a los demás, se justificaban ellos mismos. El ayuno y la oración no es para esto. Hermanos, nosotros somos justificados por la fe, no por el ayuno, no por la oración. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice que el Señor ha sido hecho por nosotros justificación. Hermanos, si usted ora, si usted ayuna, si usted hace, si usted, bueno, gracias a Dios por eso, gloria a Dios por ello. Pero hermano, usted no tiene por qué estar criticando a otro que tal vez no lo hace. Quiere decir que no es el ayuno, no es la oración lo que justifica, es el Señor el que justifica. Gloria al Señor, gloria al Señor. Uno a veces no entiende la gracia de Dios, uno a veces no comprende, pero Señor, porque hay personas que creen: Señor, ¿por qué yo no he recibido el Espíritu Santo si yo oro tanto, si yo ayuno tanto? Y ese que no lo veo ayunando, ese que no lo veo orando, y ya lo recibió. ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Es que hay gente que piensa que por el orar y el ayunar tanto, entonces merezco más. No, Señor, no, Señor. Aquí todos, hermanos, el único que recibe la gloria, el merecimiento, el crédito se llama Jesucristo, porque Él fue el que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Hay personas en la iglesia que se convierten, hermanos, y luego se olvidan de dónde les sacó el Señor. Y entonces usted los ve ahora todo el tiempo señalando a otros, pero se les olvida, hermanos, que ellos también eran aún peores que los demás. Y hermanos, Dios tuvo paciencia de nosotros y quiere tener paciencia también de otros. Bendito el Señor. Entonces nosotros no podemos menospreciar a nadie, porque nosotros venimos del mundo y de la maldad y del pecado más terrible, y Dios nunca nos menospreció, ¿cierto? Cristo nos recibió con sus brazos abiertos. Amén, amén, hermanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Gente odiada. Eran realmente unos ladrones, se robaban la platica de los judíos porque ellos se aliaron con el gobierno romano, y ellos eran los que cobraban los impuestos y les quitaban la plata obligatoriamente a los judíos. Eran odiados, no los querían para nada. Pero hermanos, este publicano, cuando subió al templo a orar, él no vino a decir: Señor, yo soy bueno, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. No, Señor. Mire la actitud del publicano. El publicano, hermanos, comenzó, ni siquiera quería levantar la cabeza al cielo, se sentía avergonzado con Dios y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Y una de las cosas que Dios mira en el corazón y en la actitud del cristiano es esa. Cuando venimos a presentarnos delante de Dios, cuando hacemos un ayuno, cuando estamos orando, cuando estamos en el culto, hermano, así usted crea que no haya pecado, pero una de las cosas que los profetas, los patriarcas, cuando se presentaban delante de Dios, cuando iban a comenzar un ayuno, póngase usted a ver la vida de Daniel. Qué tremendo hombre de Dios. Pero cuando va a ayunar durante 21 días, Daniel empieza a orar de esta manera: Señor, hemos pecado todo el pueblo, yo mismo hemos pecado contra ti. Empezó a reconocer su pecado. Y esa actitud de humildad, de reconocimiento delante de Dios, que nosotros somos pecadores, es algo que Dios mira con agrado. Alabanzas al Señor. Pero cuando tú te justificas, cuando tú dices: Señor, yo soy justo, yo hago esto, yo hago lo otro, no, Señor, Dios no mira con agrado esa oración. Pero cuando reconocemos, así sea que usted sea un hombre consagrado, así sea que usted es una mujer de oración, no importa, hermanos, delante de Dios, ¿quién se podrá justificar? ¿Qué justicia podemos mostrar delante de Él si nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Él? Hermanos, los mismos cielos son sucios delante de la presencia de aquel que es santo.
Jesucristo es santo. Y nosotros, hermanos, indignos de Él, pero Él nos ha hecho dignos y tenemos su gracia y tenemos su misericordia y nos ha justificado y nos ha santificado y nos va a glorificar y nos ha salvado. Nosotros, hermanos, tenemos que decir que todo lo tenemos por la gracia del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. La actitud de estos dos fue muy diferente. Por eso nosotros cualquier cosa que hagamos, hermanos, cualquier cosa que tenemos que decir, la gloria sea para el Señor. Ayune, ore, predique, bueno, en fin, pero piensa y diga: Señor, toda la gloria es para ti. Lo hago para la gloria tuya. Señor, yo no soy nada, lo hago porque tú, o para que tú te glorifiques, no para yo justificarme ni para vanagloriarme. Por eso es que dice: el que se gloríe, ¿qué dice? ¿Gloríese en quién? En el Señor. La gloria es para el Señor. Pero hay gente que se gloría porque estuvo una semana encerrado en ayuno y publican el ayuno. Oye, y le dicen: tú no te has metido en un ayuno de 7 días. A mí me lo dijeron un día y yo casi que no era capaz ni de hacer uno de 3. Y tú no te has, oye, has perdido una tremenda bendición. Oye, yo me metí 7 días. Yo, sí, qué bendición. ¿Cómo así? Te estás perdiendo esto, porque está bien, si hay un propósito, si hay una actitud, una buena intención, ¿por qué hacerlo? Hay una necesidad y hay que hacerlo los 7. Hagámoslo los 7 días. Pero tiene que haber un propósito siempre. Bendito el Señor. ¿Con qué objetivo tú oras? ¿Con qué objetivo tú ayunas? Porque el ayuno tiene que tener eso, hermanos: una dirección, un propósito. Yo escuché de un hermano, yo les decía las hermanas de intercesión, les contaba de un hermano que se metió 30 días en ayuno. 30 días. ¿Usted sabe qué son 30 días? Sin comer nada. Tomaba agüita en la noche, tomaba alguna bebida en la noche, y 30 días. Pero antes de él meterse los 30 días, él lo anunció a la iglesia y la gente se dio cuenta. Vamos a ver, todo el mundo está a la expectativa, va a ayunar 30 días. Pasaron 15 días y el hombre, hágale. Y la gente: wow, qué tipo, súper espiritual, tremendo. Se metió 20 días, ya 20, 25. Uy, ya va a alcanzar la meta. Llegó a los 30 días. Oiga, culminó ese ayuno de 30 días. Pero al otro día, al siguiente día, me lo contó un pastor, amigo. Al otro día, al día 31, se dio cuenta su pastor que ese día 31 cayó en pecado. Cayó en pecado. Ponía a pensar: pero ¿con qué intención? ¿Con qué propósito? ¿Por qué hizo ese ayuno? ¿Tenía la dirección de Dios ese ayuno? ¿Tenía la intención buena ese ayuno? Yo no creo, porque yo le digo una cosa, hermano, porque a veces pensamos que ayunamos y entonces los demonios, ahí es cuando te van a atacar más. Después del ayuno, ¿qué le pasó al Señor Jesús después de los 40 días de ayuno y de oración? Vino Satanás a atacarlo. Este tiene hambre, estuvo 40 días, 40 noches. Voy a ver quién es este, porque se metió 40 días, 40 noches. Y vio las piedras y le dijo: mira, tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y empezó a tentarlo y empezó, cierto, a mostrarle tantas cosas, porque a veces pensamos que el ayuno es para echar fuera a los demonios, y es cuando van a llegar. Y vamos a ver si lo que hizo este hombre, esta mujer, es de Dios. Si está fortalecida, si es. Hermano, nosotros utilizamos las cosas a veces mal. Tenemos que saber con qué intención hacemos las cosas. Alabanzas al Señor. Glorificado el nombre del Señor. ¿Sabe qué dijo otro hermano? Jesús ayunó 40 días, yo ayuné 41. ¿Cómo se le llama eso? Jactancia, soberbia, vanagloria, altivez. Hermano, ¿cómo le ocurre que? No, olvídese de eso. Nosotros, hermanos, no ayunamos por ayunar, ni para que nos vean, ni para creernos más espirituales. Hermanos, tiene que haber un propósito en la oración, en el ayuno, tiene que haber una intención. Amén. ¿A quién el Señor acepta? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién el Señor atiende? Al que es, ¿qué? Humilde de corazón.
El que reconoce, hermanos, a ese atiende. Es la actitud la que Dios mira. Esa actitud de humildad, esa actitud de necesidad. Señor, soy un necesitado de ti. Señor, tú sabes. ¿Qué hacía David? ¿Por qué David, dice el Señor, que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué Dios dijo eso de él? Porque era un hombre, aunque era un rey, imagínese usted, la altura que tenía, las posesiones, el dinero, tantas cosas que tenía, mas sin embargo no perdió la humildad. Y siempre reconocía en esa actitud de corazón: Señor, soy un pecador. Señor, si ves que en mi corazón hay alguna falta, hay alguna falla, Señor, examíname. Tú me conoces mejor que yo mismo. Y así oraba y ayunaba. Pero nosotros a veces venimos y bueno, todos campantes, somos estos, somos los otros. Yo soy el más santo, soy el más espiritual, soy el más consagrado, soy el que mejor hago las cosas. No, Señor, aquí todo lo que tenemos es por la gracia de Jesucristo, no más. Amén, amén, hermanos. Y es en la actitud y es en la intención que Dios mide y mira las cosas. Por delante del trono de la gracia de Dios. Esa es la actitud de ser humilde, de quebrantamiento, de reconocimiento, de necesidad. Cuando Daniel comienza ese ayuno, hermanos, entra en ese ayuno, él no empieza a decir: Señor, yo soy tu profeta, yo soy tu santo, yo soy tu... No, Señor, él empieza a reconocer y empieza a decir: Señor, soy un necesitado de ti. Y comienza en esa actitud de humildad y confiesa: Señor, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti. Y mire usted, probablemente Daniel no había pecado, probablemente no había pecado, pero él se incluye con el pueblo. Todo el pueblo, o el pueblo, muchos del pueblo habían pecado. Tal vez Daniel no había pecado, pero él dice: no solamente el pueblo ha pecado, yo también. Se metió con el pueblo y dijo: contra ti, Señor, hemos pecado. Ten misericordia de nosotros. Amén. Amén. Ya terminamos con esta parte y nos vamos. Versículo 11. De ahí mismo, mire lo que hacía el fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo. Hermanos, es como si yo me parara aquí a decirles a ustedes, a decirles una cantidad de cosas. Y bueno, Señor, yo te doy gracias porque bueno, yo estoy aquí. No soy como estos hermanitos, estas hermanitas, que son bien carnales, que uno no los ve orando, que uno no los ve ayunando. Haga de cuenta lo que hacía el fariseo. Tenía un alto concepto de sí mismo. Gracias, Señor, porque no soy como esos, ni siquiera como ese pecador publicano que hay en esa esquina. Bendito el Señor. Por eso, hermanos, pregunto yo, ¿será que esto lo hacía salvo a él? No, ninguna manera. ¿Estaba haciendo algo que Dios mandaba hacer? Sí, pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta. ¿Dios manda a orar o no? ¿Dios manda a ayunar o no? Claro que sí, pero a veces lo hacemos de la manera incorrecta. Y este fariseo, aunque sabía que Dios había dicho que hay que orar, que hay que ayunar, no lo estaba haciendo como a Dios le agradaba. Alabanzas al Señor, sino que lo hacía para justificarse, así lo hacía para, bueno. Pero ¿cuál debe ser la actitud, hermanos? Humillación, reconocimiento, ¿cierto? Quebrantamiento. Publicano no quería ni alzar la cabeza. Gloria al Señor. Hermanos, no hagamos las cosas para que los demás se den cuenta. Para que los demás se den cuenta. Dice, por aquí en Mateo rápidamente, dice aquí el capítulo 6, versículo 16. No hagamos las cosas para que nos vean. Cuando ayunéis no seáis austeros o austeros, no sé cómo se pronuncia. Ahorita me corrige la hermana Dora, por favor. Austeros. No seáis austeros como los hipócritas. ¿Por qué? Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ¿qué? Que ayunan. De cierto os digo que ¿qué? Ya tienen su recompensa.
Hipócritas, les dijo el Señor, no sean, ustedes quieren ser mis discípulos, cuando ayunen, ustedes no demuden su rostro, ustedes no, simplemente no muestren que están ayunando. Cuando ayunen, unjan sus cabezas y laven sus rostros, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está donde, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pastor, no vine el domingo porque me metí en una semana de ayuno y de oración, y se me apareció el ángel Gabriel y me dijo esto y lo otro, y subí más arriba del tercer cielo donde subió Juan y subió Pablo, subí más arriba. Entonces tiene que decir el pastor, mentiroso, porque no hay sino 3 cielos, tú no subiste, antes descendiste. Hermanos, nosotros oramos y ayunamos no para que nos vean, ¿cierto?, sino para tener una conexión, una comunión, una comunicación con el Señor. Amén. No nos pongamos a decir estoy en ayuno. Bueno, si tiene que dar, porque hay algunas hermanas me decían, hermano, pero es que mire, yo salgo de la casa y me dicen, ¿para dónde vas? No, pues, si usted que dígale, pero es la intención del corazón con lo que usted lo hace. ¿Ah? Pero no nos pongamos, hermano, estoy por aquí en ayuno, déjame, no me puedes interrumpir. Hágalo calladito, hágalo calladita, hágalo para Dios. Mire, cuando Jesús se metió 40 días, ¿quién se dio cuenta? ¿Cierto que nadie? Bueno, sí se dieron cuenta. Jesús como hombre, bueno, Dios lo sabe todo, pero también se dio cuenta el diablo. Y los demás no se dieron cuenta. ¿De cuándo se dieron cuenta? Cuando empezó a hacer esos milagros, cuando empezó a hacer esas señales, cuando empezó a sanar los enfermos, cuando empezó a resucitar muertos. Se dieron cuenta que Jesús había ayunado y había orado. Amén. Amén. Hay quienes piensan que ayunar, bueno, es para esto, es para lo otro, pero tienen un mal enfoque. El ayuno tiene que tener un propósito y una intención. Igualmente la oración. Pero vuelvo a decir, hay ayunos y hay oraciones que no las acepta el Señor. Hace poco mi esposa le decía a alguien, porque a veces creemos, hermano, mire lo religiosos que somos, que el hecho de venir yo a arrodillarme en una banca, bueno, no, uy, qué tremenda, y madrugar y no faltar cada 8 días, 2 veces a la semana. Y de alguna manera esa persona se enojó y mi esposa fue, porque tal vez nosotros tuvimos la culpa de algo y ella le quería explicar con todo el cariño, con todo el respeto, hermana, ya vea, pasó esto y aquello, no pudimos abrirle en el tiempo que usted estaba aquí esperando porque no teníamos el timbre en la casa. El timbre nos quedó la noche anterior por fuera, la hermana Nancy estaba haciendo el aseo. Entonces, ocurrió un caso y la hermana se arrodilló y mi esposa vino a pedirle, a disculparse, y la hermana no, hermanos, aceptó. Antes se enojó, antes le gritó a mi esposa y le dijo una cantidad de cosas, y mi esposa era tratando de calmar a la hermana, yo le explico y nada. Y entonces, ¿y dónde está la oración de la hermana? Entonces ya finalmente mi esposa no fue capaz, le tuvo que decir, bueno, hermanita, esa oración que usted va a hacer, ¿usted cree que se la va a escuchar el Señor? Y se fue. Porque, hermanos, es en la intención, es la actitud, no es tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Es lo que somos. Usted puede, hermano, ayunar como nadie, orar como nadie, pero si usted no se ha convertido, si usted no se ha arrepentido, si usted no tiene una comunión sincera con Dios, hermanos, usted esa oración, ese ayuno, al Señor no le agrada. Por eso la Biblia dice, Dios no oye al pecador. Y no hablemos del pecador del común, porque a veces señalamos al pecador de afuera. Dios no oye al que está en injusticia, en impiedad. Y puede ser que muchos cristianos ya no practiquemos algunas cosas de afuera, pero tengamos algunas injusticias, alguna impiedad, vivamos mal espiritualmente, despreciando, menospreciando a otros, teniendo actitudes con los hermanos, ¿cierto? Y nos venimos a orar y nos venimos a ayunar. ¿Usted cree que esa oración, usted cree que ese ayuno el Señor se lo va a aceptar? Yo no creo. Por eso es que el Señor muy sabiamente dijo,
Cuando traigas, presentes ofrenda al altar, si tienes algo o te das cuenta que un hermano tiene algo contra ti, devuélvete y vete y arréglate con tu hermano. Y cuando te hayas arreglado, si te recibió, pues qué bendición. Si no, pues ya cumpliste. Presenta, ve, dile, perdóname, yo siento que tú tienes, bueno, en fin, haz eso y ven y presenta tu ofrenda al altar, y ahí sí el Señor se la va a recibir. Pero a veces creemos que bueno, que porque oramos y ayunamos, pero tenemos una cantidad, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Usted puede aguantar hambre lo que quiera, pero si usted no hace lo primero que tiene que hacer, ese ayuno no es agradable. Vamos a orar, hermanos, qué pena con ustedes. Dios les bendiga por su tiempo. Hagamos las cosas de la manera correcta.